Bueno, cambiando de tema, vamos al tema de la salud rapidito. Como todos ustedes saben, ha habido una eliminación en Cámara, por lo menos, del Obamacare y se aprobó el Trumpcare. Y entonces ya se empieza a debatir, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo nos afectamos nosotros los puertorriqueños? ¿Perderemos la tarjeta de salud? ¿No la perderemos? ¿Qué cosas nuevas trae el plan de Trump que no tengamos o que nos quita de lo que hoy tenemos? Porque todo el mundo anda con una tarjeta en el bolsillo que va a cualquier médico y recibe cualquier... si resiste el escrutinio en el Senado y llega a la mano de Trump el proyecto. Carlos Mellado, el procurador del paciente, ¿cómo está, doctor? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme siempre. Y Carlos Rodríguez, el presidente de ACODESE. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, encantado de estar con ustedes como siempre. ¿Cómo lo defines tú, Carlos, este cambio? Si es que se puede definir drásticamente o no hay mucha diferencia. Mira, la realidad es que Obamacare pues tuvo muchas aplicaciones muy distintas en Puerto Rico que lo que tenía en el resto de los estados. Por ejemplo, lo principal que elimina, como tú llamas, el Trumpcare, son los mandatos individuales. Eso en Puerto Rico no aplicaba. Es que todo individuo tenía una obligación en ley de tener un plan médico. De lo contrario, cuando tú rendías tu planilla federal, tenías una multa, ¿verdad? Una penalidad. Eso en Puerto Rico no existía. Los subsidios, tanto a individuos como a patronos. En Puerto Rico tampoco nos aplicaban ni los subsidios ni los... Eso es lo que tiene el Obama hoy. Lo que están eliminando, ¿verdad? Pero que no aplicaba en Puerto Rico. Lo que sí eliminan es el HIT tax, que es el Health Insurance Tax, que irónicamente estaba para costear precisamente los subsidios y los exchanges que no aplicaban en Puerto Rico, pero el tax sí nos aplicaba en Puerto Rico. Estás hablando de $200 millones anuales. Así que por lo menos en esa parte, la eliminación de ese HIT tax va a ser un alivio sin duda para la salud en Puerto Rico. En términos de Medicaid, si recuerdas, en Obamacare nosotros no participamos de la expansión de Medicaid. Lo que hubo fue que se nos asignó un paquete, 6 billones más o menos, que se supone duraran hasta el 2019. Y hemos estado hablando, yo anteriormente he venido aquí, hemos hablado del cliff, ¿verdad? Sí. De Medicaid, que gracias a una asignación que se dio hace unas semanas en el contexto de la aprobación del presupuesto federal, nos dieron casi $300 millones y eso, ¿verdad? Por lo menos estira un poco más la cosa. El secretario de Salud incluso ha dicho que podían llegar un poco más lejos, casi hasta junio del 2018. Me imagino que es contando con el dinero que vendrá en la reautorización del CHIP, que es el programa para niños que se aprueba en septiembre. Así que para Puerto Rico, lo importante del Trumpcare sería la eliminación del HIT tax y ver si entonces, ya que no está contemplado en lo que se aprobó en Cámara, un paquete adicional para sustituir, asumiendo que con lo que se apruebe en el CHIP y lo que se aprobó en el presupuesto federal, lleguemos hasta junio de 2018, quiere decir que de julio 1 del 2018 en adelante, si no ocurre nada y se restablece, ¿verdad?, los fondos que había de Obamacare, la aportación federal para el programa de Mi Salud o el programa de seguro del gobierno se reduce de 1.4 billones a $400 millones. Así que ese billón hay que buscarlo en algún lugar. ¿Cómo usted? Ahí lo que ha sucedido, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener que buscar el dinero para poder costear la tarjeta de salud del gobierno. Como estaba diciendo Carlos, nosotros recibíamos un dinero que venía, ¿verdad?, por un paquete de Obamacare que sabíamos que se iba a acabar y que ahora, pues, después de los Twitter que tiró el presidente Trump, pues nuestra comisionada residente, pues que es un esfuerzo que hay que elogiarlo, consiguió que nos extendieran un poquito más ese dinero. De ahí en adelante, ¿qué va a venir con Trump? Pues no sabemos, ¿verdad? Porque eso va a ser un block grant que se le van a dar a los estados. ¿Cómo van a tratar a los territorios? Pues no sabemos. O sea que ahí como si, yo siempre digo, Puerto Rico tiene que pensar cómo lo vamos a hacer con nuestro dinero, ¿verdad? Precisamente, yo esto se lo pregunté a 2 exsecretarios que estuvieron aquí, aunque difirieron cada uno, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que habiendo recibido $6 billones, es verdad que se nos gastó antes por muchas de las mismas especificaciones que establecía el gobierno federal? ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos construido algo permanente o nos hayamos preparado para, en casos de cosas como esta, tener nuestra propia estructura, algo que no dependiera tanto de que nos llegara de allá? Lo que pasa es que, mira, siempre se ha tenido, o sea, siempre hemos tenido que en el pasado, irónicamente, se pareaba más dinero. En el pasado, cuando viene el alivio de Obamacare, que vinieron los 6.3 billones más lo del exchange que decidimos utilizarlo, fueron $925 millones, pues decidimos utilizarlo y llegó el pareo hasta creo que fueron 1.200 millones, si no me equivoco, y lo otro pues se pareaba, ¿verdad?, con dinero estatal.
¿Qué pasa? Que ahora va a llegar el momento en que entonces nosotros vamos a tener que poner esos 1,000 y pico de millones de dólares del gobierno estatal, que en el pasado hubo un momento en donde nosotros aportábamos más de dinero Procrastinamos, estatal. nos dejamos ir con el gusto de los chavitos y no hicimos nada. Bueno, lo que pasa es que recuerda que teníamos solamente 400 millones que venían federal, el resto era estatal. De momento tenemos, como dice el doctor, de 1.2 a 1.4. Navegábamos en Comenzamos chavo. a hacer un programa. Fíjate que a nivel de Estados Unidos, usualmente lo que tú tienes de personas en programas públicos son del 20, 30, 40% como mucho. En Puerto Rico casi el 80% de la El 80, población wow. está o en Medicaid Alex. o en Medicare. A raíz de la aprobación del 938 hubo una disputa respecto a la aportación patronal del gobierno, que lo bajaban a $100. Y pues se debatió también o se discutió en algún momento la posibilidad de esos empleados públicos pasarlos a la reforma y la aportación del patrono y la del empleado inyectárselos al sistema. Es que eso es una de ¿Eso las es cosas posible? es que es una de las cosas que yo siempre he dicho. O sea, si el gobierno está aportando, ¿verdad? ¿Por qué no lo aporta al mismo plan del gobierno? Esto, O construir sea, algo porque propio. ahora mismo el problema que tenemos es un problema de cash flow. Por lo tanto, si tenemos el cash flow, pues, es lo lógico. Pero mira, una de las cosas que el gobernador ha dicho, y yo creo que es algo que mucha gente no lo ha entendido, el plan fiscal que él ha hecho de salud ha sido totalmente con dinero estatal. Si viene dinero federal, qué bueno, qué bendición. Y una vez su padre, el gobernador Rosselló, también en una conferencia dijo, nosotros tenemos que buscar el dinero porque en el pasado, cuando no teníamos el Obamacare, se buscaba el dinero. Carlos. Mira, yo creo que ¿verdad? Y eso son alternativas, pero yo creo que la solución no siempre puede ser el gobierno. Exacto. Y ahora mismo, fíjate que con el Trump Care se elimina muchas de las cosas que no nos aplicaban a nosotros por disposición federal, pero nosotros las aprobamos por ley estatal en el 2010. Y por eso nosotros ahora mismo tenemos, por ejemplo, los beneficios esenciales de Obamacare. Antes, aquí se ofrecía un plan médico que no tenía farmacia. Así que si tú querías tener un plan médico y no era un plan médico completo, pues por lo menos tenías un plancito, si te pasaba algo, ibas a emergencia y tenías ese plan, Exactamente. costaba 62, 65, 70 dólares. Con nosotros aplicar estas disposiciones de Obamacare por disposición estatal en Puerto Rico, ahora todo plan tiene que tener farmacia. Eso ha subido la prima de 60 y pico dólares a 150 dólares el básico de los famosos metales, que son los planes que se pueden dar en el mercado comercial. Yo creo que nosotros tenemos que reevaluar eso, porque ¿qué pasa? Si el individuo no puede, a través de su patrono o él en el mercado individual, buscar un plan médico, terminen los programas del gobierno. Y yo creo que nuestra realidad fiscal tiene que ser en todo aquello que tú puedas, que la persona pueda valerse por sí misma, ayudar al patrón en la empresa privada, que lo haga. Yo creo que tenemos Y que se puede legislar aportar. nosotros para Y una- atemperar nuestro y Estado una- de Derecho a lo que se está haciendo a nivel Una de Estados Unidos. pregunta que trae una expresión del congresista de origen puertorriqueño Raúl Labrador. ¿Se puede vivir sin, ¿cómo es? No es necesario para mantenerse o vivir Digo que el nadie plan se- médico? nadie ¿Cómo se era? Nadie muere. se Yo muere. creo que nadie se Nadie muere. se muere Sin por un plan carencia de médico. un plan médico. O sea, eso Bueno, mira, breve, pero lo que pasa es que, mira, yo que soy médico primario, generalmente, mira lo que sucede. Cuando una persona no tiene plan médico, lamentablemente, y fíjate, y como estaba diciendo Carlos, ¿por qué una persona no tiene plan médico? A lo mejor quizás tú ves a las personas con teléfonos celulares inteligentes y pagan X cantidad por ese teléfono cuando quizás pueden accesar una cubierta que el mismo gobierno te puede A lo dar mejor que el te teléfono cuesta es para X. su empresa. Pero ese paciente, cuando ese paciente va a una sala de emergencia y ese paciente ya llega orinando mucho, ese paciente a lo mejor tiene una diabetes. Y a lo mejor esa diabetes que ese paciente tiene, a lo mejor necesita insulina. Y a lo mejor si ese paciente hubiera ido anteriormente, lo que no necesita era insulina. ¿Y cuánto cuesta una insulina? Ahora cuesta 500 y pico de dólares. ¿Ves? Eso se llama medicina primaria y preventiva. Sí. Y eso es bien importante. Por eso es que Y es tan sin un plan no la importante tiene. tú tener ese paciente, porque ese paciente que no tiene plan médico, al final, ¿dónde va a caer? En el plan de salud. a lo mejor del esa gobierno. persona del teléfono Alex, tiene su propia La empresa. semana pasada y estuvo tiene para pagar el plan. doctor Iván González Cancel y él plantea que gran parte del problema son las aseguradoras y que se llevan casi todo el dinero o gran parte del dinero. ¿Cómo ustedes, usted que representa una organización? Siempre en la película hace falta un malvado, ¿verdad? Y usualmente esas son las aseguradoras. En el plan de seguros de salud del gobierno, la ganancia de las aseguradoras está limitada a un 2.5%. Y yo los exhorto a que miren en cualquier industria quién sobrevive con una margen de ganancia de 2.5%. Busca dónde están. Ahorita hablaba yo fuera de cámara con el doctor. El trend de farmacia, el gasto de farmacia, está en un incremento de 32% del gasto en mi salud. Yo te puedo asegurar. Realmente, eso es de año en año. Eso es así. Yo te puedo asegurar
que el problema en términos del gasto del programa de salud del gobierno no son las aseguradoras, y vuelvo te digo, por disposición del contrato, la ganancia de la aseguradora está limitada a un 2.5 y el plan fiscal dice que lo van a bajar a 2%. Yo creo que hay que evaluar todos los renglones. Hay que evaluar el renglón de la ganancia de las aseguradoras, hay que evaluar el renglón de la farmacia, hay que evaluar el renglón de la ganancia de los IPA. El de los incluye, proveedores. hay que evaluar todos los renglones y hay que ajustar Se me todos está los yendo. zapatos aquí y hay que buscar la manera de Oye. que el paciente tenga su servicio. Seguimos analizando, hay que analizar y analizar, seguir analizando todos los temas, que sin duda alguna el tema de la salud es un tema interesantísimo, sobre todo ese grupo grande que no puede ni acogerse del gobierno. Y que tienen un tampoco celular. tiene uno privado, tiene Pero es para privado trabajar, smartphone. pero es para trabajar. Y ese grupo grande, ¿como cuánta gente hay ahí, Carlos? Alrededor de 300, 400 mil 300 a 400 mil personas que no pueden coger ninguno de los dos. Y yo creo que cuando hablamos de política pública, nos enfocamos en los programas del gobierno, nos olvidamos que el empleador, el empleado de orilla, tú y yo necesitamos también un plan médico y la legislación debe ser para facilitarnos Claro. adquirirlo, no para que me lo dé el gobierno, sino para que yo lo Para pueda que adquirir los- por mí mismo. lo pueda- exacto. Bueno, gracias a los dos, agradecidos del análisis. Seguimos pronto con el tema, según vaya dando anuncios esta propuesta del presidente Donald Trump. Bueno, vamos a una pausa y venimos con la última entrada del juego.